Bueno, un saludo entrañable a todos los compañeros, compañeras del movimiento colombiano de solidaridad con Cuba y bueno, agradecerles esta invitación a compartir con ustedes algunas ideas sobre un tema que consideramos trascendental, un tema medular en estos tiempos, en la hora actual que vive nuestra América y que por supuesto tiene que ver con dos referentes, dos baluartes del pensamiento emancipador, del pensamiento descolonizador, del pensamiento liberador de los pueblos de nuestra América. Estamos hablando de Martí y de Fidel, y en eso vamos a centrar esta intervención que con muchísimo gusto vamos a realizar, y de antemano también hacemos un agradecimiento al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos por servir de puente entre el movimiento colombiano de solidaridad con Cuba y el propio pueblo cubano. Yo creo que ahí hay un enlace extraordinario, un enlace muy importante que hay que seguir manteniendo y que hay que seguir fortaleciendo. Y gracias a los amigos colombianos de la solidaridad, que tienen siempre a la Revolución Cubana en ese lugar cimero de la lucha revolucionaria, de la lucha emancipadora, como brújula, como horizonte en el devenir histórico, pero sobre todo en el porvenir, ese porvenir que tenemos que construir, ese porvenir que tenemos que asegurar, que tenemos que garantizar. Y para ello es imprescindible asirse a lo mejor del pensamiento latinoamericano, caribeño, nuestro americano. Yo creo que ese concepto de Martí, el concepto de nuestra América, nos define como región, pero más que como una región física, una región meramente vista desde el territorio, desde lo formal, desde el elemento territorial, que es importante. Debemos verla desde el elemento sentimental, espiritual, cultural. Somos una cultura. Los pueblos de nuestra América tienen una identidad que los distingue, que los define, y por supuesto en esa identidad están presentes valores, están presentes principios que rigen el proceso y ha regido el proceso de lucha emancipadora revolucionaria. Yo creo que hablar de Martí y Fidel hoy en la Revolución Cubana como elemento que trasciende al contexto propiamente de la lucha revolucionaria hoy en el mundo. Luchamos frente a un orden económico, político, social, yo diría también cultural, que se ha convertido en un yugo opresor, esencialmente, y es insostenible, es incapaz de darle respuesta y solución a los problemas que hoy enfrenta la humanidad, que hoy tiene la humanidad. Estos problemas que en su día Martí en el siglo XIX avisoró, alertó, cuestionó, criticó, y que por supuesto durante el siglo XX esencialmente el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro, también criticó y también cuestionó, desde una perspectiva liberadora para los pueblos de nuestra América, desde el ejemplo y la propia realidad de la Revolución Cubana. Y nos vamos a detener en esta idea, la Revolución Cubana, el legado de la Revolución Cubana para los pueblos de nuestra región, para los pueblos de nuestra América, y a su vez el legado entonces de Martí y de Fidel. Estamos hablando de dos pensadores, por un lado, de dos revolucionarios que a su vez llevaron adelante un proceso de lucha, un proceso emancipatorio, pero lo hicieron desde su propia perspectiva, desde el pensamiento crítico. Yo creo que eso es vital, porque Martí y Fidel son herederos, a su vez Martí es heredero de toda una playa de fundadores de la nacionalidad cubana, de hombres de pensamiento, de lo que pudiéramos llamar la escuela cubana de pensamiento.
Y obviamente Fidel es el más grande discípulo de Martí. Y estamos hablando del pensamiento electivo, del pensamiento sobre la base del cual elegimos para integrar después de acuerdo a la realidad. Hacemos una elección desde la crítica, una elección desde nuestra autonomía, desde la identidad propia, desde lo que nos define. No copiamos, no hacemos calco, no hacemos copias, recordando a Mariátegui, la revolución no es calco ni es copia, es creación heroica. Y esa creación heroica se pone de manifiesto en el pensamiento y en la acción revolucionaria de José Martí. Se pone de manifiesto en el pensamiento y en la acción revolucionaria de Fidel Castro. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo podemos ejemplificarlo? Martí ha tenido, desde que comenzó a adquirir, digamos, en su formación revolucionaria, una conciencia crítica del modelo que estaba impuesto en la Cuba colonial, el modelo político con el que Martí no comulgó, por la injusticia, por la discriminación, por el yugo opresor que representaba España, la metrópolis española, para Cuba en ese momento, una colonia de España. Y en ese sentido, Martí, con 16 años, ya tiene muy claro y está consciente de cuáles son sus doctrinas, de cuáles son sus ideas, de qué es lo que quiere defender, cuál es el camino que va a elegir. El camino que eligió, el camino de echar su suerte con los pobres de la tierra. Pero diría Martí, cuando está en presidio, cuando es sometido a un proceso totalmente avasallador, el dolor infinito del presidio político en Cuba, como él llamó y comparó con el infierno de Dante, Martí va a expresar algo que tiene una trascendencia enorme en una dedicatoria que hace a su madre, doña Leonor. Él está en prisión, tiene 17 años ya cumplidos y está realizando trabajos forzados en las canteras del presidio. Y le dice Martí a su madre en la dedicatoria: mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón lleno de espinas piensa que nacen entre espinas flores. Pero detengámonos en esa idea. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, Martí está consciente de por qué está luchando, por qué está dando vivas a la independencia que un año antes, en 1868, se había efectuado el alzamiento del 10 de octubre. El grito de la Demajaula, como debemos llamar al inicio, a la iniciación de la Revolución Cubana, de la gente independentista por la liberación nacional. Y Martí, un joven desde La Habana, está formando parte de un ideal y está asimilando críticamente un proceso que se inicia y que él no llama guerra, él le llama desde entonces la Revolución Cubana, y así lo va a expresar posteriormente en otros escritos, en otros textos de una importancia marcada, como la República Española ante la Revolución Cubana en España. Y José Martí muy claramente se pone del lado de los revolucionarios, se pone al lado de los iniciadores de la revolución. Y en ese sentido, con esa conciencia patriótica que tiene Martí, con esa conciencia revolucionaria, con ese ejercicio propio de su criterio, lo expresa en escritos y en textos políticos como su poema Abdala, como El diablo cojuelo. Martí, se convierte en un hombre muy peligroso para el colonialismo español. Y así le pasó a Fidel Castro. Desde muy joven comenzó a ver lo que sucedía en la Cuba de entonces, en la Cuba sumida bajo el yugo entonces, en aquel momento, del imperialismo norteamericano. Y cómo Fidel se percata y está viviendo una realidad en la que ve también la injusticia, ve la discriminación, ve una serie de males sociales en la República Cubana, y entonces Fidel pues también hace una elección.
desde muy joven, luchar por Cuba, luchar por la verdadera independencia cubana. Sigue a Martí, asimila críticamente el pensamiento martiano. Martí se convierte en su brújula, Martí se convierte en el referente fundamental, en la apoyatura política, ética. ¿Y por qué decimos ética? Y es algo que los distingue a los dos, que los une, que los enlaza de una manera extraordinaria. Y es porque todo comenzó por una cuestión moral, por una cuestión de justicia. Y ambos, cuya vocación de justicia se pudo ver de manifiesto en toda la batalla que realizaron, porque la batalla de Fidel, la batalla de Martí, podemos decirlo con total propiedad, una batalla jurídica, una batalla por derechos, una batalla por darle a la revolución cubana ese lugar primero que debía tener y que haría posible el triunfo y haría posible que Cuba y los cubanos obtuviesen la verdadera y plena independencia, que no podía ser solo formal, tenía que ser una independencia cultural. De ahí que también sea imprescindible y es parte del legado. Vemos un legado en la lucha revolucionaria, vemos un legado en la elección de un camino, en la elección de un criterio, en la asunción de una postura política, la postura independentista, la postura liberadora. Pero vemos también el legado de ambos en la propia revolución cubana, en el papel que le dan a la cultura. Por eso cuando hablamos de una plena independencia, estamos haciendo referencia a la libertad y a la independencia también en el terreno cultural. Era imprescindible, dice Martí, ser cultos es el único modo de ser libres. Y Fidel asume entonces la idea de que sin cultura no hay libertad posible. Por eso es que de inmediato la revolución cubana, cuando llega a su triunfo el 1 de enero de 1959, Fidel y el gobierno revolucionario pues llevan adelante un proceso de cumplimiento de un programa político. Lo define, lo manifiesta, lo ejecuta. El programa del Moncada. Recordemos aquel asalto, el 26 de julio de 1953. La generación del centenario que no deja morir a Martí, precisamente a la brújula, al hombre referente, es una generación que marca un hito trascendental. Y ese 26 de julio da inicio a una etapa nueva de la lucha revolucionaria de la Revolución Cubana. Y está la historia me absolverá, que se convierte en el programa político de la revolución, el programa del Moncada. Hay que darle cumplimiento. Y una de las ideas medulares tenía que ver con la educación, tenía que ver con la cultura. Había que lograr que el pueblo cubano superara el analfabetismo. De ahí que se diera entonces la gran campaña de alfabetización, digamos, uno de las expresiones de la revolución cultural cubana. Por eso es que Fidel no solamente le da importancia al aspecto formal de una libertad, de una independencia, de tener soberanía, sino que también le va a imprimir a ese concepto un elemento muy importante, que es el elemento cultural. De ahí la revolución cultural, de ahí que dice Fidel que lo primero que hay que salvar es la cultura. Sus palabras a los intelectuales, de las que se han cumplido 60 años, el programa cultural, la política cultural de la revolución, trazada en ideas y en palabras de Fidel a los intelectuales cubanos. Hay un legado ético, un legado desde el punto de vista de la vocación de justicia, un legado antiimperialista, porque tanto Martí como Fidel lucharon contra el imperialismo. Y eso se ve expresado no solamente en su accionar, sino en las ideas que ambos tenían, que ambos compartieron, que alertaron no solo a Cuba, sino a los pueblos de nuestra América, a la humanidad. Dice Martí, muy tempranamente pudiéramos llamarlo como el preludio de un antiimperialismo fundador, que las leyes americanas han dado al norte alto grado de prosperidad. Tiene 18 años cuando dice esto, cuando escribe esto en su cuaderno de apuntes.
se encuentra en España en su primera deportación. Las leyes americanas han dado al norte alto grado de prosperidad, pero al mismo tiempo lo han elevado al más alto nivel de corrupción. Lo han metalificado para hacerlo próspero. Maldita sea la prosperidad a tanta costa. Son las ideas de Martí, un joven que no ha llegado todavía a los Estados Unidos, país en el que vivirá alrededor de 15 años y que conocerá y podrá desentrañar las pretensiones de los Estados Unidos. Esa idea expansionista, dominadora, de ser el dueño de los pueblos de nuestra América. Martí se da cuenta de cuál es la idea, cuál es la pretensión, y lo hace entonces palpable en sus escritos, en sus alertas. Allí encontramos aquello de que el monopolio está sentado como un gigante implacable a la puerta de todos los pobres. Martí se pronuncia en contra del capitalismo monopolista, de lo que pudiéramos llamar la fase superior del sistema capitalista. Martí está viendo nacer el imperialismo y lo condena, lo critica, lo cuestiona. Martí no quiere para Cuba, para nuestra América, el modelo estadounidense. No es un modelo justo, no es un modelo, según Martí, que pudiese dar respuesta y solución a problemas que se presentan, como la discriminación, como los derechos políticos para todos, como la capacidad de que tanto negros y blancos, hombres y mujeres, ricos y pobres, instruidos y analfabetos, tuviesen derechos. Y eso Martí lo tiene muy claro. Por eso Martí quiere para Cuba la independencia primero, pero luego quiere una república, con todos y para el bien de todos, sobre la base de una ley que sería paradigma entre todas las leyes y que sería la primera ley para Martí, que no es otra cosa que el culto de las cubanas y los cubanos a la dignidad plena del hombre. Esto, por supuesto, lo vamos a encontrar también en Fidel, porque la revolución cubana tiene un sentido y una columna vertebral en el humanismo, en la eticidad, en la vocación precisamente de justicia, en la lucha por la igualdad entre todos, y ese es el alcance que tiene el ideal de la revolución cubana, el carácter de la revolución cubana, que se proclama por Fidel y el pueblo el 16 de abril de 1961. Estamos hablando del carácter socialista, el socialismo en Cuba, que se sigue construyendo. Y yo creo que eso es importante también, que se conozca y que se pueda percibir la lucha que hoy lleva el pueblo cubano. Por supuesto que estamos haciendo una revolución, seguimos viviendo la revolución. Hay una tendencia enemiga que plantea y dice que la revolución cubana quedó en los años 60 del siglo pasado, en los años 70, que ya no existe la revolución cubana. Nosotros podemos decir con total propiedad, porque es lo que estamos viviendo, porque es la realidad que estamos viviendo en la hora actual que precisamente vive Cuba. Estamos en revolución, estamos haciendo muchas transformaciones, estamos sosteniendo también cambios en nuestras estructuras. Ahí está la nueva Constitución, aprobada por la gran mayoría del pueblo cubano. Más del 85% de nuestro pueblo aprobó la Constitución del año 2019. Una Constitución que supera lo que anteriormente teníamos legislado en materia de derechos, en materia de garantías jurídicas para el ejercicio, la defensa de los derechos. Una Constitución que sigue teniendo como brújula y referente desde la ideología de la revolución cubana el socialismo, el comunismo. Una revolución en la que está muy claro que el socialismo en Cuba es irreversible y que el pueblo cubano no aceptará otro régimen que no sea el socialismo, otro sistema político que no sea el socialismo. Y obviamente esto ha sido así porque el pueblo cubano lo ha querido. Lo que ha perdurado en Cuba es lo que ha querido el pueblo cubano. Martí ya lo decía, perdura lo que un pueblo quiere, lo que un grupo ambiciona cae. Y esa expresión martiana, esa sentencia martiana se pone de manifiesto en la revolución. Hoy estamos transformando desde una estrategia económico-social la base económica de Cuba.
manteniendo la base socialista, manteniendo esos elementos que caracterizan la revolución socialista en Cuba. Pero por supuesto, es una revolución que se tiene que ir renovando, que se tiene que ir oxigenando constantemente, continuamente. Y eso lo logramos con el concurso del pueblo cubano, el pueblo en revolución, el pueblo haciendo por su país, el pueblo siendo consciente y participando en la vida política, económica, social, cultural del país. El pueblo decidiendo, porque estamos hoy haciendo una referencia fundamental y haciendo un trabajo muy fuerte en que se siga concientizando que nuestra mayor conquista es precisamente el poder popular. En Cuba no funciona lo que en las democracias burguesas representativas, falsas democracias, el ejercicio del poder en una repartición de poderes. El poder en Cuba no es repartido entre diferentes órganos para que puedan entonces cada uno hacer lo que estime pertinente. Aquí no hay división de poderes. En Cuba hay un poder único, es el poder del pueblo, y el pueblo mandata a sus representantes. El pueblo mandata a los que él decida y elija democráticamente en su sistema de elecciones propia de Cuba, aprobada y elegida por el pueblo cubano, en lo que hemos avisorado como esa participación popular que desde mucho tiempo antes el pueblo ha ido ejercitando, ha ido asumiendo y ha ido asimilando también desde los diferentes momentos. Y ese poder popular hay que seguirlo refrendando. Ese poder popular que es único en Cuba. Por eso es que el sistema cubano es un sistema singular, es un sistema sui generis, es un sistema que no podemos clasificarlo en sistemas como otros sistemas del mundo. No es un sistema, digamos, clásico de la democracia burguesa, no es un sistema representativo al estilo del orden capitalista, ¿no? Este es un sistema que se ha construido, que se ha diseñado, que se ha ido creando en Cuba desde la perspectiva cubana, desde la perspectiva del pueblo cubano en revolución. El pueblo cubano ha sabido asumir en los diferentes momentos, ha sabido elegir el camino a seguir. Eso es imprescindible. Y es que hay un tronco común, la filosofía electiva, la filosofía revolucionaria en Cuba. Nuestra ideología, por supuesto lo sabemos, es una ideología marxiana, una ideología marxista, leninista, y tiene en Fidel la máxima expresión en la articulación de estos pensamientos, de estas ideas. Y una plataforma teórica sobre la base sobre la que realizamos la actividad revolucionaria, sobre la que realizamos la práctica revolucionaria. Ahí está el legado de Martí, el legado de Fidel, el legado de estos grandes baluartes de la revolución. Son los pilares de la revolución cubana. Y obviamente su vigencia, la actualidad de ambos, la universalidad que alcanzan por el pensamiento avanzado, por el pensamiento revolucionario, por la acción que realizaron, porque fueron capaces de dirigir una revolución, de dirigir un proceso revolucionario, de hacerlo con total creación, desde esa capacidad creadora del ser humano, y lo hicieron, por supuesto, con ese referente que es hoy esencial y que debemos tener en cuenta en los procesos que lleva a cabo hoy nuestra América, la América Latina, que es la ética. Tenemos que actuar con mucha eticidad, tenemos que actuar sobre la base de códigos, sobre la base de comportamientos éticos, de una conducta moral acorde a los principios por los que nos regimos, acorde a la herencia histórica, a la herencia cultural. Hoy Cuba es víctima de una profunda guerra cultural, simbólica. Dice Martí en el siglo XIX, de pensamiento es la guerra mayor que se nos hace, ganemos la pensamiento. Tenemos que ser capaces de vencer la guerra cultural.
tenemos que ser capaces de vencer la guerra simbólica, tenemos que ser capaces de vencer y seguir venciendo por nuestros propios esfuerzos, seguir emancipándonos. Ahí está la definición de revolución de Fidel. Y todo esto bajo el cerco mediático que representan hoy las redes sociales digitales en manos del enemigo, por supuesto, en manos de aquellos que quieren destruir la revolución, que quieren socavar las bases más genuinas de la revolución cubana. Ahí está la política de agresión económica, el férreo bloqueo, ahí está la política agresora, amenazante, ahí están las intenciones y las pretensiones de derrocar la revolución. Y lo hacen por diferentes vías, por diferentes métodos, desde la guerra no convencional, desde este tipo de guerra llamada no convencional o híbrida, buscan los mecanismos también de manipulación, de tergiversación, de socavación, de fracturar la identidad de nuestros pueblos, de colonizarnos desde esas pretensiones dominadoras. Yo creo que nosotros tenemos que seguir partiendo de esas esencias martianas, fidelistas, que en definitiva son también las bases de la revolución norteamericana, la revolución latinoamericana y caribeña, para seguir luchando contra el imperialismo. Yo creo que ahí está la lucha contra el imperialismo, y las claves para enfrentar y asumir esa lucha en la hora actual que vivimos la vamos a encontrar necesariamente en la herencia histórica, en la herencia cultural, en el presente desafiante, en el presente convulso, en el presente de lucha, y en ese futuro que tenemos que construir, ese futuro que tenemos que pensar y que tenemos que actuar para lograr llegar a él desde esa perspectiva. Yo creo que sí, y agradecemos muchísimo que nos hayan invitado a compartir estas ideas que lo que pretenden y hemos pretendido con ellas es precisamente contextualizar la presencia del ideal martiano, del ideal fidelista en las luchas actuales que llevamos adelante por sostener y mantener viva, en primer lugar, la revolución cubana, seguir construyendo el socialismo y seguir luchando y venciendo el imperialismo norteamericano. Muchísimas gracias y hasta la victoria siempre.